Hola, buenos días, soy Francisco Rabadán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y vamos a ver el tema 1 de la asignatura Estadística 2 que vemos en el grado de ADE y en el grado de ECO. Este tema es el tema 1, estadísticos y sus distribuciones. El esquema del tema es el siguiente. Primero vamos a ver qué son los parámetros poblacionales. Después vamos a ver cuál es el concepto de distribución conjunta de la muestra, que viene a ser algo así como todas las posibles muestras aleatorias que pueden surgir y cuáles son sus probabilidades. Después vamos a ver el concepto de estadístico, vamos a verlo de forma genérica, en especial características de la media muestral, varianza muestral, cuasi varianza muestral. Y luego vamos a ver cómo se comportan estos estadísticos en tres casos, ¿no? Cuando la población es una normal mu sigma de varianza conocida. Vamos a estudiar cómo se distribuye la media aritmética, la varianza y la cuasivarianza muestral y también cómo se distribuye la diferencia de medias muestrales. En el segundo caso vamos también a estar en una normal de esperanza mu, desviación típica sigma, pero en este caso la varianza es desconocida y vamos a ver cómo se distribuye en este caso la media aritmética y la diferencia de medias muestrales. Y el tercer caso, vamos a ver que si la población es una binomial 1pi, vamos a ver cómo se distribuye la proporción muestral y la diferencia de proporciones muestrales. Los parámetros poblacionales, que vamos a designar por la letra griega teta, son las características numéricas de una población. Definen la forma de la distribución y también nos permiten calcular en muchas ocasiones la esperanza y la varianza. Describen de forma parcial o total la función de probabilidad de la variable poblacional que estamos estudiando. Y en estadística 1 ya hemos visto distribuciones de probabilidad paramétricas, como por ejemplo la normal mu sigma. Los parámetros en la normal coinciden con la esperanza y la varianza, la Poisson, que depende de su valor medio lambda, y la uniforme AB, que depende del intervalo AB. Si observamos estos dos ejemplos que os he puesto aquí, si yo varío A o varío B, cambia completamente la función, la distribución uniforme, de tal forma que si amplío el intervalo bajará a esta altura, que como ya sabemos es 1 partido por B menos A o 1 partido por la amplitud del intervalo. Y en el caso de la normal mu sigma, cuyos parámetros son la esperanza y la varianza, si varío mu, si la hago más pequeña, movería la campana hacia la izquierda en R, y si aumento mu, movería la campana hacia la derecha. Si aumento la desviación estándar, aplanaría la campana, si la reduzco, la apuntaría. Si aumento la desviación estándar, aumenta la dispersión, si reduzco la desviación estándar, la dispersión se reduce y en el caso de la normal, además, aumenta la concentración. Bueno, vamos a ver qué es eso de la distribución conjunta de la muestra. El problema al que nos enfrentamos es que conocemos la forma de la distribución de probabilidad de la población, pero esta depende de unos parámetros desconocidos que hemos llamado teta, ¿no? Entonces, si sí, variable aleatoria describe el comportamiento de una población de parámetros teta, yo voy a hacer un muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple garantiza que los x sub i son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Esto es, la probabilidad de extracción en el primer caso es igual a la probabilidad de extracción del segundo caso. Entonces hay independencia entre las probabilidades de las extracciones, ¿no? Y además estas variables x sub i son idénticamente distribuidas igual que la población. Por tanto, x sub i se distribuye como si tienen la misma función de probabilidad. Además, x sub i es independiente de xj para todo i distinto de j. La esperanza de x sub i o del valor extraído es igual a la esperanza poblacional y la varianza de x sub i o valor extraído es igual a la varianza poblacional. Con lo cual, de este más obtenemos una muestra que vamos a denotar por la letra X mayúscula, que será un vector con n componentes, y cada uno de estos componentes va a ser variable aleatoria, porque dependerá de la muestra que hayamos extraído, que tome un valor o tome otro. Distribución conjunta de la muestra. A partir de ahora designamos las funciones muestrales conjuntas como L de x teta. X mayúscula, recordemos, es la muestra, el vector de la extracción, y teta es el conjunto de parámetros. Si teta es fijo y x depende de la extracción aleatoria,
entonces esta función es función de probabilidad conjunta. Y todo esto coincide con lo que hemos estudiado hasta ahora en la estadística 1. Pero lo que introducimos ahora en la estadística 2 es que si x es fijo, es decir, yo tengo una muestra concreta de tamaño n, y θ es desconocido, entonces esta función L de xθ es función de verosimilitud conjunta. Y hablamos de función de verosimilitud y no de función de probabilidad porque θ es un número concreto aunque desconocido. Entonces no tiene sentido calcular una probabilidad de θ. Lo que tiene sentido es encontrar un parámetro, un número que sea verosímil, que a nivel poblacional pueda θ valer eso. Si la población es continua, entonces la función de probabilidad es una función de densidad. Y la probabilidad de ocurrencia de la muestra es probabilidad de que aparezca la muestra X es igual a la función de densidad del vector x1, x2, xn multiplicado por los diferenciales, diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de xn. Esta sería la probabilidad elemental de que aparezca la muestra x, ¿vale? Y la vamos a denominar función de densidad conjunta de la muestra. Gracias a que hemos realizado un muestreo aleatorio simple y hay independencia, yo puedo transformar esta función de densidad conjunta en el producto de las funciones de densidad marginales. Recordar que f de x por diferencial de x, ya lo vimos en la estadística 1, era la probabilidad elemental en continuidad. ¿Qué pasaría en un muestreo aleatorio sin reemplazamiento? Pues pasaría que no podría hacer esta transformación, no podría cambiar la función de densidad conjunta por el producto de las funciones de densidad marginales. Bueno, si la variable aleatoria es discreta, su función de probabilidad es una función de cuantía. Entonces la probabilidad de que aparezca una muestra X va a ser la probabilidad de la intersección de todos los elementos de la muestra, x1, x2, así hasta x sub n. Y gracias al muestreo aleatorio simple, que nos garantiza la independencia, entonces la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades, ¿no? Con lo cual, a esa probabilidad de la intersección la vamos a denominar función de cuantía conjunta de la muestra. Un estadístico es cualquier función real de los elementos muestrales y no puede contener parámetros desconocidos. Vamos a ver algunos ejemplos de estadísticos. Uno de ellos es el estadístico suma. Corresponde con el parámetro poblacional masa de sí, es decir, sería el total de la masa poblacional, la suma de todos los valores x sub i de la población. En este caso, el estadístico suma va a ser sumar el primer elemento más el segundo, así hasta n. Y este estadístico suma va a coincidir con el numerador de la media aritmética. Estadístico suma de cuadrados. La media se refiere al parámetro poblacional mu, que es la esperanza, y a nivel muestral va a ser la suma de todos los elementos x sub i partido por n. Y esto va a ser lo que conocemos como x con raya o media aritmética. La varianza se refiere a nivel poblacional al parámetro sigma cuadrado y la calculamos a nivel muestral como el sumatorio de x sub i menos x con raya al cuadrado partido por n. Os recuerdo que la fórmula fácil de la varianza, como vimos en la estadística 1, es el momento respecto al origen de orden 2 menos el momento respecto al origen de orden 1 elevado al cuadrado. La cuasivarianza poblacional se corresponde con la varianza poblacional multiplicando por n partido por n menos 1. Así, por ejemplo, la cuasivarianza muestral va a ser también n partido por n menos 1 por la varianza muestral. El estadístico proporción se corresponde con el parámetro poblacional pi mayúscula, que sería la proporción de éxitos en la población o proporción de elementos que cumplen una determinada característica que nos interesa, y p minúscula o pi minúscula la proporción de éxitos en un muestreo aleatorio simple de tamaño n. Nosotros en esta diapositiva, siempre que utilicemos letras del alfabeto griego, nos vamos a referir a elementos de la población o parámetros poblacionales, y siempre que utilicemos nuestro alfabeto natural, pues vamos a referirnos a estadísticos muestrales. La distribución en probabilidad de un estadístico t de x recibe el nombre de distribución de probabilidad en el muestreo. Entonces, para cualquier distribución, sea así población con esperanza mu y varianza sigma cuadrado, para cualquier tipo de distribución, la esperanza de x con raya siempre va a ser mu o esperanza poblacional. ¿Por qué? Porque la esperanza de x con raya, utilizando el operador esperanza, va a ser la esperanza de x1 más x2 puntos más xn partido por n.
n, constante, sale fuera del operador esperanza como 1 partido por n, y la esperanza de x1 es igual a la esperanza de x2 igual a la esperanza de xn, que es la esperanza poblacional. Con lo cual, si yo sumo n veces la esperanza de la población, tengo n por mu. Con lo cual n y n se va y me queda finalmente mu. La esperanza de x con raya es mu. La varianza de x con raya es sigma cuadrado partido por n. ¿Por qué? Si utilizamos el operador varianza, vemos que la constante 1 partido por n sale fuera del operador varianza elevada al cuadrado, y como las varianzas de todos los elementos son iguales, si yo sumo n veces la varianza poblacional, tengo n por sigma cuadrado, con lo cual n partido por n cuadrado se queda en 1 partido por n y el resultado final es sigma cuadrado partido por n. ¿Cuál es la esperanza de la varianza muestral? Sobre la definición de la varianza muestral, que es x sub i menos x con raya elevado al cuadrado, vamos a introducir ahora dentro del operador esperanza menos mu y más mu, con lo cual la expresión no cambia. Pero sí nos permite dar el siguiente paso, ¿no? Hacer que esto sea 1 partido por n, que sale fuera del operador esperanza, y que la esperanza ahora va a ser el sumatorio de x sub i menos mu al cuadrado menos el sumatorio de x con raya menos mu al cuadrado. Gracias al muestreo aleatorio simple, yo puedo decir que la esperanza de la suma ahora es la suma de las esperanzas. Con lo cual, tengo por un lado la esperanza de x sub i menos mu al cuadrado, que coincide con la definición de varianza poblacional, es decir, sigma cuadrado. Si yo sumo n veces lo mismo, si sumo n veces sigma cuadrado, tengo n por sigma cuadrado. La esperanza de x con raya menos mu elevado al cuadrado coincide con la varianza de x con raya, que como ya hemos visto es sigma cuadrado partido por n. Si yo sumo esta expresión n veces, voy a tener n por sigma cuadrado partido por n. El caso es que empiezo a limpiar todo esto, n y n se va, este n y este n se va, y acabo con sigma cuadrado menos sigma cuadrado partido por n, y si sacamos factor común de sigma cuadrado, acabo en n menos 1 partido por n sigma cuadrado. La esperanza de la cuasivarianza es la varianza poblacional. Diremos más adelante en estadística 2 que la cuasivarianza es un estimador insesgado. La esperanza del estadístico estimador coincide con el parámetro poblacional. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En una empresa dedicada al transporte de mercancías se estudia el absentismo laboral, es decir, el número de días que ha faltado al trabajo un empleado elegido aleatoriamente de la plantilla total. Se sabe que durante el último año han causado baja un día el 50% de los trabajadores, 2 días el 40% y 3 días el resto. Si se toma un muestreo aleatorio simple de tamaño 2, tendremos primero un elemento x sub 1 y luego un elemento x sub 2, se pide la distribución de probabilidad de la variable aleatoria número de días que ha faltado al trabajo un empleado, así como su media y varianza. Después, la distribución de probabilidad del estadístico media muestral, así como su esperanza y varianza. Tercero, distribución de probabilidad del estadístico varianza muestral y su esperanza. Y cuarto, calcular la probabilidad de que el estadístico media muestral sea menor que 2. Pues aquí tendríamos la función de cuantía poblacional, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que faltan un día al trabajo el 50% de los empleados, 2 días el 40% y 3 días un 10%. Calculamos la esperanza multiplicando los valores de x sub i por sus probabilidades y lo sumaríamos todo, con lo cual la esperanza de la población es 1,6. Esperamos que en media los trabajadores falten 1,6 días. La varianza de la variable aleatoria sigma cuadrado va a ser el momento respecto al origen de orden 2 menos la esperanza al cuadrado, con lo cual elevo los valores de x al cuadrado, multiplico por sus probabilidades, lo sumo todo y a todo esto le resto la media al cuadrado, obteniendo una varianza de 0,44. La cuasivarianza la calculo multiplicando la varianza por n partido por n menos 1. En este caso 2 partido por 1 obtenemos una cuasivarianza de 0,88. Ahora en el siguiente apartado vamos a ver cuántas muestras posibles pueden surgir en un muestreo de tamaño 2. Hay 3 alternativas, 1, 2 y 3, ¿no? Que son los valores que toma x. Entonces puede aparecer primero un 1, luego un 1, puede aparecer un 1, un 2 y aquí tenemos todas las combinaciones de las posibles muestras que pueden aparecer. A estas muestras les corresponden cada una de ellas una media muestral. ¿Cómo calculo la media muestral en este caso? Sumaría 1 más 1, divido entre n, que es 2, y obtengo que esta x con raya es 1, y así sucesivamente.
Y lo que me interesa ver aquí es que veo que hay valores de x con raya que se repiten, ¿no? O sea, aquí tenemos un 1 solamente, aquí tenemos un 1,5 y un 1,5. Con lo cual la probabilidad de que x con raya sea igual a 1,5 va a ser la suma de esta probabilidad más la suma de esta probabilidad. Con lo cual, más adelante, cuando construya la función de cuantía de la media muestral, lo que voy a hacer va a ser agrupar estos valores de la media muestral y sumar las probabilidades para cada una de estas categorías. De igual manera, a cada una de estas muestras le corresponde una varianza. Si quisiera ver la función de cuantía de la varianza muestral, lo que haría sería agrupar estas categorías y sumar las probabilidades que les corresponde. Efectivamente, aquí tenemos las distintas categorías de x con raya, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3, y estos valores surgen de haber sumado las probabilidades cada vez que aparecía uno de estos valores de x con raya. La esperanza de x con raya la calculamos multiplicando los valores posibles de x con raya por sus correspondientes probabilidades y observamos que la esperanza de x con raya es 1,6. La varianza de x con raya la calculamos primero haciendo el momento de orden 2 respecto al origen y restando la esperanza al cuadrado, con lo cual elevamos cada uno de los valores de x con raya al cuadrado, multiplicamos por sus probabilidades y a todo esto le vamos a restar la media al cuadrado, la media muestral al cuadrado, con lo cual la varianza de x con raya es 0,22. Lo mismo hacemos con la varianza muestral, distintas categorías de la varianza muestral y probabilidades. La esperanza de la varianza muestral va a ser multiplicar cada uno de esos posibles valores de la varianza muestral por sus probabilidades, lo sumamos todo y obtenemos que es 0,22. Bueno, ahora por fin llegamos a la parte en que conocemos las distribuciones de probabilidad poblacionales, cómo se comporta la población, ¿no? En este primer caso, en este primer bloque, vamos a estar en una población normal de varianza conocida. Pues resulta que la media muestral x con raya es normal porque es suma de normales independientes multiplicadas por una constante. Con lo cual, si la población es normal, entonces x con raya se va a distribuir como una normal mu sigma partido por raíz de n. Y esta expresión la vamos a manejar hasta la saciedad. Para ver cómo se distribuye en la media muestral, recurrimos al lema de Fisher-Cockram. El lema de Fisher-Cockram nos garantiza dos cosas. Primero, que la varianza muestral y la media muestral son linealmente independientes. Y segundo, que hay una correspondencia aleatoria entre la varianza muestral y un h cuadrado de n-1 grados de libertad. Esta correspondencia aleatoria viene explicada por la expresión n por s cuadrado partido por sigma cuadrado es igual a un h cuadrado de n-1 grados de libertad. Y este menos 1 se debe a que la última normal 0,1 de la suma de cuadrados del h cuadrado no es independiente, por tanto perdemos un grado de libertad. Bueno, podemos observar que el lema de Fisher-Cockram podemos explicarlo en base a la varianza muestral y en base a la cuasivarianza muestral. En el caso de la cuasivarianza, se verifica la identidad n por s cuadrado sub 1 partido por sigma cuadrado es igual a un h cuadrado de n grados de libertad. Vamos a ver cómo se distribuye la diferencia de medias muestrales x con raya menos y con raya. En principio tenemos una población normal mu sub x sigma sub x, de la cual extraemos un más de tamaño n, con lo cual tenemos una muestra x mayúscula que va a tener n componentes. Y aquí la media aritmética se distribuye como una normal de esperanza mu sub x, desviación típica sigma x partido por raíz de n. Tenemos otra población diferente con diferente esperanza y diferente varianza, ¿vale? O diferente desviación estándar. Realizamos un más de tamaño m y y con raya también es normal. Bueno, pues resulta que x con raya menos y con raya es normal porque la suma o diferencia de normales es una normal. Pues nosotros podemos tipificar esta variable y vemos que z es x con raya menos y con raya menos mu x mu y partido por esta desviación típica. Con lo cual, si todo esto procede de una normal, si x con raya menos y con raya es normal, z también es normal, con lo cual nos permite el cálculo de probabilidades. Si hacemos una transformación de esta expresión, x con raya menos y con raya, que es variable aleatoria, es igual a mu sub x menos mu sub y, que es un número concreto, más z, que es variable aleatoria, por otro número concreto, que es esta desviación típica. Vamos a ver el primer ejemplo. Dada una población normal 5, desviación típica raíz de 4, se extrae un muestreo aleatorio simple de tamaño 16 y se pide distribución de la media muestral. Pues es muy sencillo. Sustituimos directamente en la expresión que hemos deducido anteriormente y x con raya va a ser una normal 5 de desviación típica 1 medio. Sigma partido por raíz de n es 2 partido por raíz de 16 y esto es 1 medio.
La distribución de la varianza muestral, utilizamos el lema de Fisher-Cochrane, despejamos a un lado la varianza muestral y sustituimos, de tal forma que la varianza muestral va a ser un cuarto multiplicado por un h cuadrado de 15 grados de libertad. Tamaño muestral necesario para que la media muestral se aleje menos de 0,5 unidades de la esperanza, sabiendo que la probabilidad de que la media muestral se aleje de mu en menos de 0,5 unidades es mayor o igual a 0,95. Pasamos al intervalo menos 0,5, 0,5 y ahora vamos a dividir entre sigma partido por raíz de n. ¿Por qué? Porque si hacemos eso conseguimos la media muestral tipificada. Sustituimos los valores hasta que llegamos a esta expresión de aquí. La probabilidad de menos raíz de n menor o igual que z menor o igual que raíz de n. Con lo cual lo que tengo que hacer es encontrar el valor equivalente en z, z sub 0, que cumple estas condiciones. Ese valor z sub 0 va a ser 1,96. La probabilidad de que z sea inferior a z sub 0 tiene que ser igual a 0,975. Porque en la distribución normal el 0,95 se refiere al intervalo central de la campana de Gauss. Y aquí estaríamos sumando también la cola de la izquierda. Con lo cual la probabilidad de que z sea menor que z0 igual a 0,975 solo se cumple si z0 es igual a 1,96, que ya hemos dicho que es raíz de n. Si yo elevo 1,96 al cuadrado voy a tener n. Y eso es igual a 3,84. Como el número de extracciones tiene que ser un número entero, cogemos el número más cercano. En este caso el número más cercano es 4. Para poder calcular este valor n, o sea, este 1,96, he utilizado en Excel esta fórmula que os pongo aquí, ¿no? Me devuelve para una probabilidad acumulada de 0,975 el valor de la z. Otro ejemplo. En una empresa el salario de los directivos se distribuye como una normal 10-1. Sobre esto se realiza un muestreo aleatorio simple de tamaño 10 y el salario del resto de los empleados se distribuye como una normal 4-2. Y sobre esto realizamos un muestreo aleatorio simple de tamaño 20. Y se nos pide la probabilidad de que el salario de los directivos supere las 11 unidades monetarias. Esto ocurre cuando la probabilidad de la media muestral de x, que serían los directivos, es superior a 11. Bueno, como sabemos que x con raya se distribuye como una normal mu sigma partido por raíz de n, esta x con raya o el salario medio de los directivos se distribuye como una normal 10, desviación típica 1 partido por raíz de 10. Como hemos hecho hasta ahora, la probabilidad de x con raya mayor que 11, tipificamos a ambos lados, con lo cual x con raya tipificada es z, sustituyendo todos estos valores obtenemos este 3,1622 y entonces calculamos la probabilidad de que z sea mayor que 3,1622, es decir, igual a 0,0027. Esto lo he hecho en Excel utilizando esta fórmula que os pongo aquí, ¿vale? Que me estaría dando, al poner falso en esta parte de la fórmula, lo que estoy haciendo es pedirle que me dé la cola derecha, ¿no? La probabilidad de que z sea mayor que... utilizando R, hacemos el plot y el cálculo de probabilidades con R, con esta sintaxis que os pongo aquí, vemos que la probabilidad es prácticamente despreciable, porque coincidiría con un área que aparece en rojo aquí, que es muy pequeñita, ¿no? O sea, es una probabilidad prácticamente nula. Probabilidad de que el salario medio de los directivos supere en 5 unidades monetarias al salario medio del resto. Entonces esto lo podemos explicar que el salario medio de los directivos sea mayor que el salario medio del resto más 5 unidades. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar esta y con raya a este lado de la inecuación, para tener x con raya menos y con raya, que sabemos cómo se distribuye. Tenemos x con raya normal, y con raya normal, x con raya menos y con raya, diferencia de normales. Acabamos en una normal de esperanza 6, desviación típica 0,5477. Procedo a tipificar, sustituyo estos valores y acabo en la probabilidad de que z sea mayor que menos 1,82. Esa probabilidad es 0,9656. En Excel he utilizado esta expresión por simetría, es decir, he calculado la probabilidad de que la variable aleatoria z sea inferior a 1,82. Haciéndolo con el script que os he facilitado antes en R, directamente obtengo el cálculo de probabilidades. Observamos que aquí R ha redondeado 0,966 en vez de 0,9656 y esta sería todo el área que refleja la probabilidad de que x con raya sea mayor que y con raya más 5.
Ahora la cosa se pone bastante más interesante y bastante más realista. Estamos en el caso en que la población es normal, pero sin embargo la varianza poblacional es desconocida. Como la varianza poblacional es desconocida, debemos recurrir a distribuciones independientes de la varianza. Esto es la t de student, que ya vimos al final de la estadística 1. ¿no? Entonces, para poder construir una t de student, necesito una z y necesito dividir por la raíz cuadrada de un h cuadrado de n grados de libertad partido por n. En nuestro caso, la parte superior de la z, esta z la vamos a construir con tipificando la x con raya. Z es igual a x con raya menos mu partido por sigma partido por raíz de n. Y la chi cuadrado de n menos 1 grados de libertad, la del lema de Fisher-Cochrane, ¿no? El chi cuadrado de n menos 1 es igual a ns cuadrado por sigma cuadrado. Con lo cual, si sustituyo todo esto en la t de n menos 1, observo que aquí tengo 1 partido por sigma, y si saco este sigma cuadrado fuera de la raíz sale como 1 partido por sigma. 1 partido por sigma y 1 partido por sigma se van, y me queda una expresión que no depende de la varianza poblacional. Y para el cálculo de probabilidades, al final voy a utilizar esta expresión. X con raya es igual a mu más varianza muestral partido por la raíz de n-1 por la t de n-1 grados de libertad. Vamos a ver un ejemplo. En este caso estamos en una población de esperanza 0, desviación típica sigma, desconocida. Realizamos un más de tamaño 10, obtenemos una muestra que es un vector de 10 componentes, donde la media es desconocida y la varianza muestral es 2,298. Y nos piden calcular la probabilidad de que la media aritmética esté entre 1,8 y 2,2. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser sustituir x con raya por toda esta expresión equivalente. En este caso, como mu es 0, me quedaría solamente con esta parte de la expresión, 2,298 partido por la raíz de 10 menos 1 por la t de 10 menos 1, y ahora nuestro objetivo va a ser hacer transformaciones para que en el centro de esta ecuación quede la t de 9, hasta que finalmente acabamos la expresión. La probabilidad de que la t de 9 grados de libertad esté entre 2,3497 y 2,8719. Bueno, esto lo he calculado en Excel con esta fórmula y el razonamiento es el siguiente. Al área que me dejaría a la izquierda el 2,8719 le resto el área que me dejaría a la izquierda el 2,3497 y esa probabilidad es 0,0125. Utilizando un nuevo script en R en relación a la t de student, podemos observar el área que representa esa probabilidad. Y bueno, aquí tenéis el código por si acaso queréis calcular vosotros probabilidades y hacer lo mismo con ggplot y R. Vamos a ver cómo se distribuye la diferencia de medias muestrales con varianzas poblacionales desconocidas y distintas. A ver si podemos hacer algo con ello. Sabemos que x con raya menos y con raya es normal, con las mismas características que antes, y hay que construir una t. Bueno, pues la t la construimos tipificando x con raya menos y con raya. La chi cuadrado la hacemos como suma de chi cuadrados, ¿no? Es decir, la chi cuadrado de las dos muestras y el chi cuadrado de m más n menos 2 va a ser igual a la chi cuadrado de n menos 1 más la chi cuadrado de m menos 1. Voy a sustituir ahora en la t esta chi cuadrado. Y observo que no puedo eliminar las varianzas, como ha pasado antes, ¿vale? Entonces tenemos un problema. A no ser que ocurra que la varianza de x sea igual a la varianza de y esta sea igual a sigma cuadrado. Si eso ocurre, observamos ahora, siguiendo el mismo razonamiento, que de nuevo podemos sacar factor común de sigma cuadrado, 1 partido por sigma y 1 partido por sigma se irían, y acabo finalmente en una expresión que veremos más claramente en la siguiente diapositiva, donde sí ya puedo sustituir todo y hay una correspondencia aleatoria entre x con raya menos y con raya y la t de m más n menos 2. Esta es la expresión que utilizaremos para el cálculo de probabilidades, y x con raya menos y con raya variable aleatoria se corresponde aleatoriamente con esta variable aleatoria t de m más n menos 2 con toda esta transformación lineal. Si además ocurriera que la esperanza de ambas poblaciones fueran iguales, entonces x con raya menos y con raya se distribuiría como una normal de esperanza 0 y de desviación típica la suma de las varianzas de las medias muestrales. Con lo cual, para el cálculo de probabilidades nos encontramos con un caso particular de la expresión anterior, vuelvo hacia atrás, en el cual en este caso han desaparecido la diferencia de medias. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. La empresa A fabrica un producto cuya demanda sigue una normal 200 sigma.
mientras que la empresa B fabrica el mismo producto con demanda normal 100 sigma. Se efectúa un más de tamaño 125 para cada empresa y se obtiene que la desviación típica de la demanda de A es 300 y la desviación típica de la demanda de B es 250. Y nos piden calcular la probabilidad de que la media de la empresa A supere en 50 unidades a la media de la empresa B. Bueno, pues entonces matemáticamente nos están pidiendo probabilidad de que x con raya menos y con raya sea inferior a 50. Bueno, yo sé que x con raya menos y con raya se distribuye como una normal 100 raíz cuadrada de sigma cuadrado partido por 125 de la primera muestra más sigma cuadrado partido por 125 de la segunda muestra. Con lo cual el sigma cuadrado sale fuera del operador raíz como sigma y me queda 1 partido por 125 más 1 partido por 125 igual a 2 partido por 125. Procedo a sustituir para construir la t de 248, aquí arriba tengo la z, aquí tengo el h cuadrado de 248, divido entre 248, arreglo todo esto, mis varianzas se van, las varianzas poblacionales desaparecen y acabo en una expresión que es x con raya menos y con raya menos 100 partido 3604. Y para el cálculo de probabilidades dejo a un lado x con raya menos y con raya. Y ahora vamos a recordar lo siguiente. La t de n grados de libertad converge en distribución a una normal por el teorema central del límite cuando n es mayor o igual que 30. La t de n converge por el teorema central del límite a una normal de esperanza 0, desviación típica raíz de n partido por n menos 2. En nuestro caso, la t de 248 por el teorema central del límite converge a una normal de esperanza t0 y desviación típica raíz de 1,0081. Y esto lo pongo aquí porque vamos a calcular probabilidades con la t de 248 y con la z. La probabilidad de que x con raya menos y con raya sea inferior a 50. Sustituimos x con raya menos y con raya por la expresión que hemos deducido anteriormente en relación a la t. Dejamos la t en un lado de la inecuación y acabamos con que la probabilidad de que la t de 248 sea menor que menos 1,3872 es igual a 0,0833. Esto lo he calculado en Excel con la siguiente función que os dejo aquí. Aplicando el teorema central del límite, esta probabilidad es aproximadamente igual por el teorema central del límite a la probabilidad de z, ¿no? Yo para construir una z necesito tipificar. Si yo tipifico esta normal, el valor crítico es menos 1,3872 menos la esperanza que es 0, dividido por la desviación típica que es el resultado de esta raíz, 1,0162, esto es igual a la probabilidad de z menor que menos 1,365, es decir, igual a 0,0861. La fórmula para el cálculo en Excel os la dejo aquí. Y observamos que hay una pequeña diferencia entre ambas probabilidades, por eso hablamos de convergencia, porque la convergencia es que la t de 248 tiene un comportamiento similar a medida que aumenta n, y la diferencia aquí se produce en el tercer decimal, ¿no? Además es una diferencia pues realmente relativamente pequeña. Si vemos esto utilizando el script de R, observamos las probabilidades y observamos que las áreas pues son muy similares. Bueno, ya llegamos por fin al tercer apartado, y es cuando estamos en una población que es una binomial 1pi, ¿no? Donde pi es la proporción poblacional. Si es la población que se distribuye como una binomial 1pi formada por infinitas realizaciones de un experimento aleatorio de unos y ceros. Luego no es necesario conocer el tamaño de la población y esto es una enorme ventaja. Pi refleja la proporción de éxitos poblacional, es decir, la proporción de individuos que cumplen una determinada característica. A esto en estadística 1 le llamamos éxitos, número de éxitos. Consideramos éxito cuando un elemento cumple una característica que deseamos, ¿no? Aquí tenemos la función de cuantía poblacional, donde en la población la variable es dicotómica, puede tomar el valor 1, el valor 0. La probabilidad de éxito coincide con la proporción poblacional de éxitos, pi, y la probabilidad del fracaso es 1 menos pi. De tal forma que realizando un más de tamaño n obtengo un vector de ceros y unos aleatorio con n componentes. La p, que va a ser la proporción muestral, es el número de elementos en nuestra muestra que cumplen la característica dividido entre el tamaño muestral. Es importante tener en cuenta que si sumamos los elementos muestrales que no cumplen la característica, estamos sumando ceros, con lo cual no hace falta que lo sumemos. Y de lo que sí es importante que nos demos cuenta es que la proporción muestral
es la media aritmética en una binomial, ¿vale? Porque sumamos todos los elementos x sub i, que pueden tomar valores 0 y 1, y dividimos entre n. O sea, de forma análoga a como vimos cuál era la esperanza de la x con raya y la varianza de x con raya, ahora la esperanza de la proporción muestral es la esperanza de la suma de x sub i partido por n. Sacamos 1 partido por n del operador esperanza, nos queda la esperanza del sumatorio, y gracias al más, que nos garantiza la independencia, la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas, ¿no? Entonces, como la esperanza de x sub i es igual a la esperanza de la población, la esperanza de sí es pi, entonces resulta que estoy sumando n veces pi, que es lo mismo que multiplicar n por pi. Entonces, 1 partido por n por pi, como resultado tengo pi, es decir, la esperanza de la proporción muestral es la proporción poblacional. La varianza de la proporción muestral, vamos a utilizar el operador varianza. Del operador varianza sale 1 partido por n elevado al cuadrado, me queda la varianza del sumatorio de x sub i, y gracias al muestreo aleatorio simple, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. La varianza de x sub i coincide con la varianza de la población. La varianza de la población va a ser p por 1 menos p. Si yo sumo n veces p por 1 menos p, tengo n por pi por 1 menos pi. La varianza de la población va a ser pi por 1 menos pi. Si yo sumo n veces pi por 1 menos pi, tengo n por pi por 1 menos pi. Dividido entre este n cuadrado, como resultado, la varianza de la proporción muestral es pi por 1 menos pi partido por n. Algo importante, aunque p no es binomial, es decir, la proporción no es binomial, lo que sí es binomial es multiplicar n por p. Porque si yo multiplico el tamaño de la muestra por la proporción de éxitos, voy a obtener el número de éxitos muestral. Y esto sí se distribuye como una binomial, ¿no? Si n es menor o igual que 30, n por p se distribuye como una binomial np. Si n es mayor que 30, la cosa se nos hace bastante más fácil. ¿Por qué? Porque por el teorema central del límite, p converge en distribución a una normal de esperanza pi, desviación típica, raíz cuadrada de su varianza, que es, como hemos visto, pi, 1 menos pi partido por n. Vamos a hacer un ejemplo. Se ha estimado que el 43% de los graduados en economía consideran importante un curso de ética profesional. Calcule la probabilidad de que más de la mitad de 80 licenciados obtenidos por muestreo aleatorio simple opinen de este modo. Estamos ante una variable aleatoria donde la probabilidad de decir sí a la ética es 0,43 y la probabilidad de decir no a la ética es el complementario. Entonces realizamos un más, extraemos 80 elementos, tenemos una muestra, un vector con 80 componentes, p converge en distribución por el teorema central del límite a una normal de esperanza pi 0,43 y de desviación típica 0,055. Como n es mayor o igual que 30, recurro a la distribución normal, tipifico la proporción muestral, resto su esperanza, divido por su desviación estándar y acabo en la probabilidad de z mayor que 1,26. Y esa probabilidad es 0,104. Aquí tenéis el plot en R, donde vemos el área correspondiente. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la distribución de la diferencia de proporciones muestrales. En este caso vamos a exigir que n y m sean mayores o iguales que 30 para poder trabajar con normales, ¿no? P1 menos P2 es una diferencia de normales, con lo cual es una normal, de esperanza la diferencia de las esperanzas y de varianza la suma de las varianzas. Hacemos raíz cuadrada de la suma de varianzas porque la normal depende de la desviación estándar. Y vamos a hacer un ejemplo. El porcentaje de votantes con preferencia a un determinado partido es del 5% en el grupo A y 150 en el grupo B. Consultados 100 electores de A y 150 electores de B, determine la probabilidad de que el tanto por ciento de electores consultados favorables al partido en A superen 0,02 al tanto por ciento de electores favorables en B. Bueno, pues lo que hacemos es que como tenemos un más de tamaño 100, n es mayor o igual que 30, hacemos la aproximación por el TCL de cómo se distribuye cada una de las proporciones muestrales. Construimos la normal, que es diferencia de proporciones. P sub 1 menos P sub 2 se distribuye como pi sub 1 menos pi sub 2 raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Y finalmente acabamos desarrollando todo esto en una normal menos 0,05, 0,03279.
Bueno, pues ahora la cosa es tan sencilla como tipificar. Tipificamos la diferencia P1 menos P2 y obtenemos la probabilidad de que Z sea mayor que 0,2135 y esa probabilidad es 0,415 y aquí la tenéis ploteada con R. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias. Quería dar especialmente las gracias a mis antiguas compañeras Pilar Horas del Amo y Mercedes Casas, de las cuales he utilizado material y también material de don Antonio Franco Rodríguez de Lázaro. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias. Espero que en breve haya más temas de Estadística 2. Os agradecería que os suscribierais al canal de YouTube y que hicierais comentarios. Si tenéis dudas, subiré más material al aula virtual y completaré con más material en pacorabadán.com/material docente /estadística 2 o similar. Acordaros, en pacorabadán.com/material docente encontráis todos estos recursos y muchos más. Muchísimas gracias.